En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. En pleno proceso de desplazamiento ya prácticamente consolidado del eje geoestratégico del mundo hacia el este, hacia el Pacífico, desde dentro de la Unión Europea surge en ese intento de pintar algo en el panorama internacional una propuesta que toca una de las fibras más sensibles tradicionalmente del proyecto europeo. La idea de una unión a dos velocidades, un núcleo duro formado por 6 naciones, las mayores economías, y un segundo anillo que avanzaría a otro ritmo. Iniciativa que surge desde Alemania, que no es nueva en cuanto al concepto, pero sí en cuanto a la crudeza con la que se presenta. Y es que desde un punto de vista geoestratégico, el diagnóstico que se hace en Berlín no es tampoco novedoso. La Unión Europea, tal y como está configurada hoy, es lenta, es reactiva y sobre todo es incapaz de traducir su peso económico en poder geopolítico. En un mundo de potencias continentales, de potencias revisionistas, de potencias fuertemente armadas, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor normativo, pero sin capacidad alguna de decisión. Este intento, el grupo reducido, el E6, el Kleinbelt, surge como una tentativa de reducir eficacia, de producir y de recuperar eficacia, coherencia y velocidad. El problema, evidentemente, en este caso no es solo técnico, porque en lo técnico parece una propuesta bastante interesante, es político, es simbólico. Institucionalizar una Europa de 6, aunque sea bajo un lenguaje de cooperación reforzada, supone asumir en la práctica que la igualdad de los Estados miembros es un mito, que no es práctico, y eso puede tener consecuencias. Para los países que quedan fuera de ese núcleo, el mensaje es claro: te integras, hay una integración plena nominal, pero al final esa integración tiene límites que no los marca el cumplimiento de las reglas, sino tu tamaño económico, tu peso, tu capacidad de influencia, incluso demográfica, y esto puede hacer que surjan viejos temores, una Unión Europea dominada por un eje París-Berlín, con Italia y España en un papel ambiguo y completado por Holanda y Polonia. Ahora bien, sería también simplista despachar la idea como una simple traición al ideal europeo, porque sabemos que a efectos prácticos cuestiones como el euro, como Schengen, como la cooperación en materia de defensa o de policía o de política fiscal ya funcionan de facto a diversas velocidades y no ha pasado nada. La cuestión aquí es el contexto, que en lo diplomático es siempre tan importante. Antes esa asimetría se planteaba como una respuesta concreta, práctica en cuestiones menores, pero el debate ahora mismo es mucho mayor y lo que nos viene a mostrar es nos quedamos atrás como institución global, como ente al que hemos cedido soberanía, y para intentar dar un empujón y engancharnos al pelotón de cabeza soltamos lastre. El debate, sin embargo, no es si esto fractura a Europa, sino si Europa puede permitirse no hacerlo, porque parece que de no hacerlo estamos condenados a quedarnos atrás. Todo apunta a que la Unión Europea necesita capacidad real de decisión rápida en ámbitos críticos, en defensa, en energía, en tecnología o en industria, también en lo exterior, sin duda, cómo no. Un núcleo reducido de países que operen en cierta sintonía mayor y con muchas menos voces discordantes puede, en teoría, actuar como motor, desbloquear decisiones y asumir riesgos que con 27 vetos potenciales pues es imposible afrontar. Desde esta perspectiva, esa Europa a 2 velocidades podría entenderse como una estrategia de supervivencia, menos interlocutores, más determinación, más coherencia estratégica. Pero al final el peligro real sigue estando ahí. Y es que ese núcleo duro se convierta en un club cerrado con políticas industriales o de defensa o fiscales propias, y al que los que se quedan en la periferia, los que en realidad son ahora mismo un lastre, pues no puedan acceder tampoco a futuro. Eso sin duda va a alimentar
posibilidades de fractura que ya se están manejando en algunas de estas naciones periféricas y resentimientos que conocemos bien. En términos geopolíticos, una Europa dividida en lo interno es una Europa más vulnerable a la presión externa y esa estrategia clásica de divide y vencerás. Pero por otro lado, la jaula de grillos que tenemos ahora mismo en la toma de decisiones nos hace vivir paralizados. Hay que escoger cuál de las dos opciones nos viene mejor. Para Europa es un dilema verdaderamente casi de naturaleza existencial. La única respuesta racional al mundo que viene a la reconfiguración del orden mundial parece ser más unidad y más capacidad de acción conjunta, pero da la sensación de que para lograr esa mayor unidad tenemos que afrontar una paradoja. No todos van a avanzar unidos al mismo ritmo, va a haber fractura. La pregunta es si sabremos gestionar esa tensión sin llegar a explotar como unión global, si no terminamos cumpliendo los deseos de esa Heritage Foundation que ahora mismo anima la política del hegemón, que habla de que es el momento de disolver la Unión Europea. En cualquier caso, y más allá de instituciones concretas y del nombre que les pongamos, ¿qué tipo de actor quiere ser Europa? ¿Una comunidad política cohesionada, pero muy lenta y sin capacidad de ejercer poder? ¿O una potencia estratégica capaz de actuar, aunque sea de una forma asimétrica, desigual? Ahí queda sobre la mesa el reto. Somos los europeos los que tenemos que responder. Vamos a hacer un alto en el camino, la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Reabre el cruce de Rafah, cerrado desde 2024. El cruce terrestre de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, que permanecía cerrado desde mediados de 2024, ha reabierto este lunes para el paso de ciudadanos palestinos en ambas direcciones, después de que ayer Israel lo reabriera de forma parcial a modo de prueba. Trump habla de contactos con Cuba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ha iniciado conversaciones con las autoridades de La Habana y estima que culminarán en un acuerdo en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exdictador venezolano Nicolás Maduro. Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó la pasada semana un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana bajo el argumento de que la isla supone una amenaza excepcional. En Venezuela, Rodríguez anuncia una amnistía general para los presos políticos. Amnistía, ha dicho la dictadora venezolana, para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política en el país sudamericano. La medida beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo. Irán convoca a los embajadores europeos. Lo hace después de que Bruselas haya designado al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como grupo terrorista. Desde el Ejecutivo iraní anuncian que estudian además otra serie de medidas contra la Unión Europea. Laura Fernández gana en primera vuelta y será la próxima presidenta de Costa Rica. Con una participación del 69,83% y más del 80% de los votos escrutados, el Partido Conservador de esta politóloga de 39 años y heredera política del actual presidente Rodrigo Chávez obtiene más del 48,5% según los resultados ofrecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones. Trump recibe mañana en la Casa Blanca a Gustavo Petro. El presidente colombiano viaja hasta Washington para reunirse con Donald Trump después de un año de deterioro de la relación bilateral por culpa de la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y los ataques de Estados Unidos en Venezuela. Colombia quiere seguir siendo aliada de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y su reunión con Trump mostrará con cifras en la mano los logros en ese campo. Ucrania informa de los primeros ataques rusos a la energía desde que se declaró la tregua. La empresa eléctrica pública de Ucrania ha informado de ataques rusos contra infraestructuras energéticas del país que provocaron apagones en varias regiones ucranianas. Se trata de los primeros ataques rusos a instalaciones energéticas ucranianas desde que el presidente Trump anunciara el jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, se había comprometido con él a hacer efectiva desde entonces una tregua temporal en este tipo de bombardeos. La segunda ronda trilateral sobre Ucrania, por cierto, con mediación de Estados Unidos, se celebrará este próximo miércoles en Abu Dhabi. Trump amenaza con denunciar a Trevor Noah por decir que estuvo en la isla de Epstein. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con demandar a Trevor Noah, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein durante la gala. Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que desde que no está Epstein necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton, en referencia a Groenlandia. Los Grammy entregados esta noche en Los Ángeles han sido escenario de protestas contra el presidente y su política migratoria por parte de músicos como Bad Bunny o Billie Eilish. El presidente de Estados Unidos ha dicho en su perfil de Truth que los premios son lo peor. Vamos a ampliar la información, Blanca. Los próximos días podrían ser claves para resolver o agravar la tensión entre Estados Unidos e Irán. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha ordenado el inicio de negociaciones nucleares con Estados Unidos. Las próximas conversaciones se limitarán estrictamente a la cuestión nuclear, adhiriéndose a la posición de la República Islámica de que dicho diálogo debe permanecer dentro de ese marco específico. La medida se produce después de que la administración Trump haya mostrado su disposición a negociar un acuerdo nuclear con socios regionales, trabajando actualmente para coordinar una reunión de alto nivel en Ankara. Teherán y Washington completaron 5 rondas de negociaciones sobre el tema y la sexta fue suspendida, recordemos, en junio pasado después de un ataque militar contra Irán que Teherán atribuyó a la colusión de Estados Unidos e Israel. Ahora Donald Trump se muestra convencido de que podría haber acuerdo.
Quiero decir que desde luego no puedo decirte que tenemos barcos muy grandes y potentes dirigiéndose en esa dirección. No puedo decirte que espero que se negocie algo que sea aceptable para algunas personas y no para otras. Queremos llegar a un acuerdo satisfactorio, sin armas nucleares, y deberían hacerlo, pero no sé si lo harán. Están hablando muy en serio. Como vemos, y aunque hay advertencias de conflicto, los canales diplomáticos siguen abiertos. Estados Unidos asegura estar interesado en negociar y trata de evitar un conflicto, mientras que Irán dice estar evaluando opciones de negociación con intermediarios regionales. Estos esfuerzos diplomáticos están teniendo cierto peso en los mercados, en especial en el mercado de materias primas, donde tanto el barril de referencia en Europa, el Brent, como el de referencia en Estados Unidos, el West Texas, operan con importantes caídas. Frederic Mertens es director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia. Podemos imaginar un método Trump a la venezolana, y es mantener el sistema o el régimen iraní, pero con moderados impuestos por la administración Trump, con el fin de evitar una implosión del país y una peor situación que ya, claro, va a ser inestable durante un momento si el régimen desaparece. A pesar de que la tensión, como vemos, se reduce, el programa nuclear sigue siendo un punto clave en la disputa, con sospechas occidentales sobre una posible bomba nuclear iraní que Irán niega públicamente. Tensiones en Oriente Medio ante el inusual silencio de Israel. ¿Por qué el Estado hebreo está callado en esta ocasión, Rubén Gil? El silencio de Israel no es pasividad ni desinterés, es estrategia pura. De hecho, cuando Israel calla, suele ser porque está preparando algo, pero en la sombra. Cuando la presión sobre Irán la ejerce directamente Washington, como es el caso actual, Israel prefiere no aparecer como instigador, evita que Irán pueda vender el relato de ataque sionista y reduce el riesgo de legitimar represalias directas contra Israel. Prefiere, en pocas palabras, dejar que el malo de la película sea Washington. Israel tiene además una tradición clara con Irán. Actúa y no anuncia. Suele realizar operaciones encubiertas, ciberataques, sabotajes y golpes quirúrgicos indirectos. Israel sabe que un conflicto abierto con Irán implicaría a Hezbollah desde Líbano a las milicias sirias en Irak y misiles desde varios frentes. Mientras Estados Unidos mantenga la disuasión, Israel gana tiempo y reduce la probabilidad de un ataque coordinado múltiple. En esta ocasión, el silencio es una forma de no acelerar esa escalada. Y aunque no lo digan públicamente, Israel y Estados Unidos comparten inteligencia en tiempo real y se coordinan militarmente. Hablar demasiado podría presionar a Estados Unidos en público, dañar las negociaciones y exponer diferentes tácticas. Dentro de Israel, el tema de Irán es extremadamente sensible. Cualquier declaración fuerte obliga a actuar en consecuencia, por lo que el gobierno evita atarse las manos. Irán no interpreta ese silencio de Israel como debilidad, más bien al contrario. Cuando Israel no amenaza, Irán suele ponerse en guardia. Y no abandonamos Oriente Medio porque el primer grupo de palestinos ha cruzado hacia Gaza por el paso de Rafah tras la reapertura de este cruce vital que llevaba años cerrado y cuya puesta en marcha era parte central del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, según informan medios egipcios. Egipto ha puesto en alerta decenas de hospitales y miles de médicos para recibir y tratar a los enfermos y heridos que llegarán de la Franja de Gaza tras la reapertura del cruce de Rafah, que conecta el norte del país norteafricano con el enclave palestino. Desde el gobierno español celebran que se avance en el plan de paz, pero condenan la exclusión de Médicos Sin Fronteras. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Nosotros lo que exigimos es que se abran todos los pasos de cruce terrestre para que entre también de manera masiva la ayuda humanitaria, y en ese sentido no puedo más que condenar con toda rotundidad y firmeza esa exclusión que ha hecho Israel de que Médicos Sin Frontera pueda operar en Gaza. Álvarez ha calificado además de buena la noticia de que la dictadura de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado una amnistía general para todos los presos políticos encarcelados
en el país. En Venezuela, precisamente, el Parlamento ha celebrado con un estallido de aplausos que ha durado minutos el anuncio de una ley de amnistía que liberará a todos los detenidos desde el año 1999. Incluirá además el cierre del temido centro de torturas, el Helicoide. Pablo Llanone. De la ley a la ley, Delcy Rodríguez ha propuesto una amnistía con la que romperá el chavismo desde dentro, asegurando la continuidad del régimen, pero quebrantando un elemento que ha estado presente desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1998. Ya con el máximo representante del chavismo se iniciaron injustas detenciones de presos políticos que se dispararon, especialmente con Nicolás Maduro. Con esta amnistía, Delcy Rodríguez apuesta por una Venezuela nueva. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. La líder venezolana ha indicado que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Se limitará, ha recalcado, a personas que estuviesen encerradas por cuestiones meramente políticas. Reflejo muy simbólico de esta ley será que, según ha propuesto Delcy Rodríguez, el Helicoide, señalado como un centro de torturas por ONGs, se convertirá en un centro social y deportivo. La líder opositora, María Corina Machado, no ha tardado en pronunciarse para valorar este anuncio. Ha asegurado que la ley de amnistía supondrá el fin del régimen, por lo que cree que no ha sido una decisión proactiva de Delcy Rodríguez, sino que ha sido fruto de la presión estadounidense. Evidentemente, el aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen y es lo único que le queda a Delcy Rodríguez como parte del cartel y de la estructura criminal que está aún en el poder en Venezuela. Es lo único que le queda. El momento que se pierde la represión y desaparece el miedo, eso libera las fuerzas democráticas que han unido un país y para mí no cabe ninguna duda que cuando eso ocurra será el fin de la tiranía. De modo que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Parecer compartido por el líder de la oposición aquí en España, Alberto Núñez Feijóo, quien ha dicho por X que Venezuela será un país mejor con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. La presión de Washington también parece haber tenido el efecto esperado en Cuba. Según ha avanzado Donald Trump, La Habana ya habría comenzado a negociar con la Casa Blanca en busca de un acuerdo que podría librar a Cuba de una crisis humanitaria inminente. Pablo. El presidente republicano no ha detallado mucha información sobre estas conversaciones. Se ha limitado a asegurar que la parte estadounidense está hablando con las esferas más altas. Se muestra confiado, asegurando que llegará a un acuerdo. Las cosas, dice, tienen que cambiar. El tiempo del comunismo ya se ha acabado. De lo contrario, asegura Donald Trump, Cuba no sobrevivirá. Cuba es una nación en decadencia y hay que compadecerse de ella. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos a los que realmente se les ha tratado muy mal y seguramente les gustaría volver. Y no estoy tratando de... pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir. Y creo que Cuba no podrá sobrevivir. Cuba parece dispuesta a negociar con Washington y así lo reflejan las declaraciones de su Ministerio de Exteriores. El organismo ha negado que haya bases militares de potencias extranjeras asentadas en su territorio, de modo que asegura que no hay espionaje. Asimismo, ha condenado de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. A la vez, ha reafirmado su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional. Esta actitud colaborativa llega después de que Estados Unidos interviniese en Caracas y extrajese a Nicolás Maduro, atemorizando a las altas esferas cubanas. Asimismo, cortó el flujo de petróleo venezolano a La Habana, que lleva décadas dependiendo de la caridad chavista. Ante la posibilidad de que esto genere una crisis humanitaria, países como México se han ofrecido a entregar petróleo a la isla caribeña. Trump se ha negado a que esto suceda y el pasado jueves firmó un decreto con el que amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a La Habana. Por ello, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha optado por ayudar a Cuba a través de la vía diplomática. Por supuesto, no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación pues grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil.
Trump afirma que ha hablado con ella y que Claudia Sheinbaum ha accedido a no enviar petróleo a Cuba. La líder mexicana, sin embargo, niega que esta conversación haya tenido lugar. Ambos discrepan sobre los efectos del corte de petróleo. Trump niega que vaya a haber una crisis humanitaria porque cree que va a haber un acuerdo, mientras Sheinbaum teme que ese entendimiento no tenga lugar. De momento, insiste la líder mexicana en que México enviará ayuda a la isla de manera provisional y tratará de convencer a Estados Unidos de retomar la entrega de petróleo. Y mañana el presidente colombiano Gustavo Petro se verá con Donald Trump en la Casa Blanca. Será la primera reunión formal en persona entre ambos presidentes después de meses de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Tensiones que incluyen cruce de declaraciones entre ambos líderes, problemas por políticas antidroga y deportaciones e interrupciones en cooperaciones anteriormente establecidas. El narcotráfico y la seguridad será el tema central del encuentro mañana entre ambos y ha sido la razón principal de las tensiones recientes. Estados Unidos ha presionado para reducir la exportación de cocaína y otras drogas hacia su territorio, mientras que Colombia defenderá sus cifras y estrategias actuales de lucha contra el narcotráfico. Petro ha planteado ante Trump que lo que busca es mostrar resultados reales y sostenibles en la lucha contra las drogas y que se reconsideren decisiones como la descertificación de Colombia en esa lucha. Reconstruir el diálogo será otro de los focos a tratar por ambos mandatarios y en especial reconstruir la colaboración en temas como la seguridad fronteriza, la migración, el comercio o el intercambio de inteligencia. Para Trump, esta reunión es una oportunidad de mostrar liderazgo en seguridad hemisférica y de reforzar su postura dura contra el narcotráfico y la influencia de gobiernos a su izquierda. Para Petro, la reunión es un momento clave para su legado internacional, equilibrar una postura crítica contra Washington con la necesidad de mantener una relación estable con el principal socio estratégico de Colombia. Y el presidente Donald Trump ha amenazado con demandar a Trevor Noah después de que el presentador de la gala de los Grammy insinuara la relación de Donald Trump con el pederastra Jeffrey Epstein. Congratulations, Billie Eilish. Wow, that is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland. Which makes sense, I mean, because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton. Desde que no está Epstein, dice Trevor Noah, parece que Trump necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton en referencia a Groenlandia. Tras estas palabras, el presidente estadounidense ha amenazado, como decimos, con demandar al presentador, al que ha calificado de patético y de tonto. Un presentador, ha dicho, sin talento. Los Grammy entregados anoche en Los Ángeles han sido escenario de protestas contra el presidente Trump y su política migratoria. Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans. Fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos seres humanos, decía al recoger su Grammy el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Gala criticada duramente por Trump, para quien esta gala es imposible de ver. CBS dice: el presidente estadounidense tiene suerte de que esta basura no inunde sus ondas. Pero ¿por qué Trump se muestra tan crítico contra una gala de premios? ¿Acaso lo que se diga en un acto de este tipo tiene impacto fuera del ámbito musical o cultural? Gemma González. Para un político, salir escaldado de una entrega de premios mundialmente vistos como los Grammy no es plato de buen gusto. Una ceremonia como los Grammy no cambia políticas ni decisiones geopolíticas, no afecta a tratados, sanciones o alianzas, pero sí influye en lo que se llama poder blando. Cuando una gala global critica abiertamente a alguien como Trump, el mensaje que viaja al mundo es el de que Trump no representa un consenso cultural en Estados Unidos. Los Grammy tienen una audiencia mundial, por eso que desde ella se critique a Trump refuerza la idea de que es una figura controvertida incluso en casa, legitima las críticas externas como las que llegan de Europa y Latinoamérica y debilita su imagen como líder incuestionable del país. Desde dentro de Estados Unidos el efecto es doble. Para los críticos de Trump supone una validación cultural, mientras que para sus seguidores prueba de que existe una élite cultural hostil. La cultura pop estadounidense funciona además como altavoz ideológico, espacio de disputa política y exportador de valores como el progresismo, la diversidad y la crítica al autoritarismo. Que los Grammy sean críticos con Trump no es anecdótico, pero tampoco espontáneo. Forma parte de esa batalla cultural global. Gran reapertura del Gadis de la calle General Ruiz. Ya estamos de vuelta con todo lo que quieres y más.
Un Gadis más grande, más cómodo y con un horario mucho más amplio, pero con nuestra apuesta de siempre por el producto local, las mejores marcas, los mejores precios y, por supuesto, la mejor atención. Te esperamos en el Gadis de la calle General Ruiz. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En las últimas semanas está culminando en China un proceso que viene de antes y que se ha convertido en una purga sin precedentes en el Ejército Popular de Liberación. Cerca de 2 centenares de altos mandos apartados, investigaciones internas opacas, caída de figuras clave en el aparato militar. Oficialmente se habla de disciplina, de lucha contra la corrupción. Extraoficialmente cunden las inquietudes y las preguntas. ¿Está Xi Jinping blindando su poder todavía más? ¿Preparando el ejército para escenarios de conflicto o para todo ello? Pues lo hablamos con Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Como digo, 170 cargos del ejército purgados, incluido Zhang Youxia, que era hijo también de un príncipe rojo, el más alto dignatario del ejército, presente en los comités más poderosos. ¿Esto es una campaña clásica de disciplina interna, como se han visto otras, o es algo cualitativamente distinto en la relación entre Xi y los militares? Es muy simbólico, es verdad que para todos estos regímenes no democráticos, el ejército es fundamental para mantener su poder y siempre necesitan tener personas afines. Y en el caso de Zhang Youxia, era una persona incluso vinculada familiarmente a Xi Jinping, pero si se detecta cualquier tipo de fisura en la estructura del ejército, sería un riesgo para el poder establecido ahora mismo en China, para la hegemonía de Xi Jinping, y ha tomado esta decisión, una purga interna para poner afines en las altas esferas, en la cúpula del ejército, y que el ejército camine en la misma sintonía que se marca desde Pekín, sin que puedan surgir divisiones internas que pudieran llevar a plantear alternativas dentro del poder chino. Cuando, Sergio, se especula, analistas tanto dentro como fuera de China reconocen que ahora mismo obviamente es un régimen autocrático, donde no hay libertad obviamente de prensa, ni hay transparencia, todo lo contrario, opacidad, pero se ha llegado a hablar de que si se habían filtrado datos de sus armas nucleares, que si hay conspiraciones internas. Al final, el poder en China parece muy atado por Xi Jinping, sobre todo por sus reformas constitucionales, su eliminación de límites de mandatos, etcétera. ¿Qué nos deja ver este episodio? ¿Podemos intuir si hay algo de verdad en esas presuntas filtraciones o si es simplemente, la forma de operar de este nuevo timonel, que no sé ya qué tamaño ponerle al timonel Xi Jinping? La opacidad china nos impide saber realmente lo que pasa dentro del país. Lógicamente, no todo el mundo está con su líder.
Yo he tenido la suerte de visitar China el año pasado. Es muy difícil poder entablar conversaciones más allá de cuestiones básicas, más allá de la economía. Lo que le preocupa a los chinos principalmente es la economía, y es que la ausencia de libertad de prensa, el desconocimiento que tienen de lo que sucede en otros lados del mundo, la limitación de Internet. Uno llega a China y si no compra una tarjeta SIM virtual, no tiene acceso a Google, no tiene acceso a ninguna de las aplicaciones que utilizamos regularmente en el resto de países occidentales, y esto hace muy difícil acceder a la información. Pero claro, la imagen de unidad que se traslada del régimen no puede ser tal con todos los millones de chinos que viven en el país, y filtraciones pueden existir. Es difícil también llevar a cabo filtraciones con ese control que se tiene exhaustivo, no solo del manejo de la información, sino de cada uno de los movimientos. Cuando uno se mueve por China, simplemente al montar en un tren hay que pasar, los chinos pasan su tarjeta de identidad, los extranjeros pasamos el pasaporte, porque por lo que se controlan todos los movimientos. Pero a pesar de ello, puede haber personas que sean contrarias a Xi Jinping y que se hayan manifestado dentro del ejército, que incluso pues hayan podido colaborar con alguna otra potencia, pero no lo vamos a saber nunca por esa opacidad del régimen chino. Ahora mismo hay un contexto complicado con Occidente, sobre todo en lo relativo a Taiwán, que si bien sabemos que legalmente en el plano internacional, Naciones Unidas, etcétera, pues es parte de China, parte de la China que preside Xi Jinping, pues a efectos prácticos, de facto, sigue siendo un país independiente, y ese es el statu quo que quiere mantener, por ejemplo, Estados Unidos. Yo te pregunto si estas purgas pueden leerse como una preparación indirecta para un escenario de más conflicto, o más como una reacción a problemas internos, porque al final sabemos, si miramos hacia atrás, que desde el Pentágono se ha aludido a fechas tan cercanas como 2027, no sé si están en lo cierto o no, para mencionar posibles acciones de China contra Taiwán. No sé en qué punto estamos y si esto puede ser un síntoma. Bueno, hay que analizar esta decisión desde el punto de vista interno, que ya hemos estado viendo, pero también la reconfiguración y modernización del ejército para poder llevar campañas internacionales. Y para China, Taiwán es una campaña internacional, pero sí que tiene un impacto directo sobre las relaciones con otros países, sobre la geopolítica. Está claro que el gran objetivo de China es integrar Taiwán de forma plena en su estructura actual, pero ahí está ese acuerdo, esa ley de relaciones con Taiwán, firmada por Estados Unidos, que no le compromete a una presencia militar, pero sí a una ayuda militar que frena cualquier tipo de iniciativa desde China. Pero los chinos lo están demostrando en las últimas décadas como son pacientes y esperan el momento oportuno para llevar a cabo estas operaciones. Y puede ser que Xi Jinping, después de lo que ha sucedido en Venezuela, la reacción de China en Venezuela ha sido muy tibia. Yo esperaba una posición un poco más hostil respecto a la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, ha sido muy tibia. Y esto podría ser un pretexto para decir, bueno, si no hemos nosotros intervenido en Venezuela, que Estados Unidos tampoco intervenga en una posible acción de China en Taiwán. Para eso se necesitaba tener mandos en el ejército fieles que apoyaran la decisión que pueda tomar Xi Jinping de llevar a cabo una acción militar en Taiwán. ¿Esto en qué desembocaría? Pues la verdad que es muy peligroso si China decide actuar en Taiwán, cuál sería la reacción de Estados Unidos, o quizá nos podríamos encontrar con una sorpresa y que Estados Unidos adoptara una posición similar a la que ha adoptado China en Venezuela. Lo dudo, ¿no? Sería un apoyo directo a Taiwán, no con presencia militar efectiva dentro de la isla por parte de Estados Unidos, pero sí un incremento de ayuda militar, y se abría un escenario muy preocupante. Por eso yo creo que China está esperando, pero quiere tener todo bien preparado, todo bien atado para, en el momento que considere oportuno, poder actuar en Taiwán, poder llevar a cabo esta acción. Claro, ese análisis que nos has dejado de la reacción china respecto de lo que ha sucedido en Venezuela entraría dentro de una consideración, pregunto, de potencias revisionistas, considerando Estados Unidos como tal, y por tanto con derecho a esferas de influencia. China diría, la tuya es América y la mía es Asia, y por eso ahí entraría esa lógica, ¿no? Por eso no habría protestado, en esa lógica de potencias revisionistas, teniendo como tal ahora mismo a Estados Unidos, ¿no? Con su política exterior. Sí, pero yo creo que lo que ha evitado China más ha sido una confrontación directa, militar, tener que enviar
ayuda disuasoria, en cualquier caso, a Venezuela, pero el objetivo de China en América Latina es potente. Lleva muchos años ya. China es el principal socio comercial de la mayor parte de países sudamericanos. En el caso de Chile ya lleva muchos años mirando hacia el Pacífico más que hacia el norte. Y China tiene importantes intereses en Perú, con el puerto de Chancay. Y lo que también pueda llevar este cambio a la cúpula militar es a poder desplegar una diplomacia mucho más intensa, no simplemente diplomacia, sino combinar la diplomacia con una presencia militar que pueda disuadir a Estados Unidos de poder hacer lo mismo que ha hecho en Venezuela, por ejemplo, en Cuba. Y es que para China, que ya lleva muchos años trabajando, y esto ha sido una acción conjunta entre Rusia, China e Irán de apoyar a gobiernos afines en América Latina. Ahora ha habido una oleada de cambio en América Latina y muchos de los líderes que se plegaron o que giraron hacia China ya no están, pero un baluarte que era Venezuela, que es Cuba, Nicaragua, que son los países que abrieron la puerta a China, a Irán y a Rusia, hacia América Latina, todavía siguen estando ahí presentes, pero para China es clave ganar influencia, ganar presencia. Para eso necesita tener presencia también militar, disuasoria, no presencia directa, para poder desplegar su tecnología. Hablábamos antes de las aplicaciones que hay en China. Por ejemplo, aplicaciones para movilidad como Didi, que en China no existe Uber, existe Didi, funciona en América Latina y no funciona en Europa, por ejemplo. Eso nos permite ver cómo el desarrollo tecnológico de China en América Latina es cada vez mayor, y China pues tiene que plantear, ¿no?, cómo garantizar esa presencia en América Latina. Y creo que el despliegue, ya no digo un despliegue militar directo en ningún lugar, pero sí, por ejemplo, en este puerto de Chancay, pues tiene una mayor presencia china, y esto requiere de una reestructuración de su cúpula militar. Curioso porque, como tú bien apuntabas, Sergio, la diplomacia en los últimos años, China siempre ha sido, y su capacidad de expansión, más económica que de otro tipo, y ahora pues parece que hay otras variables, aunque para ello haya tenido que renunciar a uno de los pocos generales que tenía, como Zhang Youxia, con experiencia en combate, porque hablamos de lo potente del ejército chino, pero tiene muy poca experiencia en combate. Se remontaba a los años 70 con Vietnam, con una guerra que mantuvieron ambos países, con lo que fíjate qué poco entrenamiento en condiciones reales tiene el ejército chino, ¿no? Eso también sin duda es un elemento a tener en cuenta. Claro, es que China ha basado toda su estrategia diplomática, toda su estrategia de expansión en un crecimiento económico, en llevar a las empresas chinas a los diferentes lugares del mundo, pero se está dando cuenta de que en el contexto actual, y sobre todo por las iniciativas que está llevando Donald Trump, porque hablamos de Venezuela, pero también Donald Trump está amenazando al régimen iraní, incluso actuó en Irán, el apoyo que lleva dando Estados Unidos a Ucrania todos estos años, ¿no?, que ahora pues lo podemos cuestionar, hace ver a China que si no tiene una presencia militar en el mundo, Estados Unidos puede seguir llevando a cabo acciones que debiliten la presencia de China. Y esto es lo que lleva a plantear otra diplomacia y una presencia militar que permita que en determinados contextos, por lo que comentábamos antes, si Estados Unidos se plantea llevar a cabo una acción sobre Cuba o sobre Nicaragua, que pueda haber tropas chinas que disuadan a estas iniciativas estadounidenses. Sergio, sabemos que el aniversario de la República Popular es 2049, que para entonces esperan tener reunificado Taiwán con el resto del territorio, y sabemos también que, salvo que sea verdad la conversación off the record con Putin y haya cosas que no conocemos de longevidad extendida a 150 años, pues sí, no va a llegar, por lo menos en condiciones normales, hasta 2049. En cualquier caso, para terminar, ¿tú crees que sí quiere dejar un legado contundente que lo pueda poner a la altura de Mao o de Deng, y que por eso quizá esté moviendo tanto el avispero? Bueno, ayer escuchaba una noticia que para 2045 la muerte va a ser opcional, porque ya van a conseguir que vivamos, que tengamos la eterna juventud. Bueno, no sé si llegaremos a eso y si lo tendrá Xi Jinping, pero sí, Xi Jinping se ha convertido en el gran referente, porque aunque fue Deng Xiaoping quien inició la transformación de China, pero desde que hace poco más de 10-12 años llegó Xi Jinping al poder, es verdad que China se ha convertido en la gran potencia mundial, y Xi Jinping quiere pasar a la historia como ese referente que sitúa a China
como la principal potencia mundial, compitiendo ahora mismo con Estados Unidos, pero probablemente en unos años la principal potencia mundial. Y desde luego ahora mismo concepto técnico de economía en paridad de poder adquisitivo, con su economía más grande que la estadounidense, no olvidemos, en términos absolutos no, pero en paridad de poder adquisitivo sí. Así que, bueno, la pugna está ahí sobre la mesa. Sergio Castaño, coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa, hasta la próxima. Hablamos ahora de otra zona fundamental del mundo, Oriente Medio, continúa reconfigurándose y las dinámicas geopolíticas que vienen trazándose en los últimos tiempos pues van evolucionando en función de nuevos escenarios de tensión, oportunidad. Vamos a conversar con Haitham Mirá Fernández, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, sobre el estado actual de la región, sobre los impactos de los conflictos en marcha y los reposicionamientos de los distintos actores. Haitham, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. A un año vista de los primeros análisis que veíamos en este campo, a febrero de 2026, ¿en qué medida el orden regional que vislumbrabas tras los acontecimientos 2024-2025 se ha consolidado o se ha fracturado? Bueno, primero si pensamos en qué engloba Oriente Medio, ¿no? Es un concepto geopolítico difuso, no es geográfico, claramente, y es una región que, dependiendo a quién se le pregunte o a qué organización internacional o en qué periodo de tiempo, pues incluye unos países u otros. Pero pensemos que Oriente Medio incluye los países que están, digamos, en la costa oriental del Mediterráneo, en la Siria histórica, ¿no? Mesopotamia, también puede incluir la península arábiga, incluso el Golfo Pérsico. En ese Oriente Medio hay una competición por una hegemonía regional. Y para ello hay actores que sienten que tienen el respaldo y el apoyo y la fuerza y el poder suficiente para convertirse en hegemones. Es decir, que sea el país cuyas decisiones sean aceptadas, asumidas o, por opciones, obedecidas, ¿no?, por parte de los vecinos. Durante un periodo de tiempo, que podría ser de más de una década, había una competición principalmente entre Israel, con el apoyo que recibe de las potencias occidentales, principalmente, pero no solo, y por otro lado, Irán, que veía que su papel en la región había aumentado, su capacidad de influencia, de proyectar poder en distintos lugares de Oriente Medio, del Golfo, mediante el uso de lo que se llaman proxies, es decir, podían ser actores dependientes de Irán, o por delegación, sobre todo actores no estatales, ¿no?, grupos armados, milicias, etcétera. Es cierto que desde el 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamas contra Israel y lo que hemos visto en estos más de 2 años transcurridos, la respuesta de Israel con el gran apoyo recibido de Estados Unidos y algunos países europeos principalmente, como ese eje de la resistencia que Irán tenía en la región, en Oriente Medio, se ha ido resquebrajando y recibiendo duros golpes. En el caso de Hamas, sin duda, en Palestina, en el caso de Hezbollah, la milicia libanesa, están los hutíes en Yemen, que bueno, pues siguen teniendo capacidad de responder, milicias en Irak, en Siria,
y también el propio Irán. Entonces, en esta competición parece ser que se busca una reconfiguración por parte de Israel donde cree que se puede imponer por completo a todos los países vecinos, árabes y no árabes. Cuando digo no árabes, pienso en Irán, que son persas, pienso en Turquía, y esto es lo que está en juego ahora mismo. A mí me gustaría recabar tu opinión respecto de un movimiento de Trump. Si quieres, luego me desarrollas cómo está influyendo este segundo mandato de Trump en la zona. Pero a mí me ha resultado muy sorprendente que, sin mermar un ápice ese apoyo que mencionas sobre Israel, que todos lo conocemos y que es así, pero que haya llegado a tan buenos términos con Mohammed bin Salman y que haya llegado a venderle o a prometerle venderle los F-35 que, en cierto modo, da la sensación de que era un poco esa ventaja competitiva con la que quería siempre tener a Israel un pasito por delante, o dos o tres, de sus socios de la zona. Y cuando alguien con tanto dinero disponible como Arabia Saudí y con tanta determinación de liderazgo le ofreces lo mismo que a tu socio, o prácticamente lo mismo, no sé eso a qué obedece por parte de Trump geoestratégicamente hablando en cuanto a los equilibrios de la zona. Vamos a ver, aquí los acontecimientos en Oriente Medio se están precipitando. Los bailes de alianzas, decisiones, cambios, están viendo pues unas transformaciones muy aceleradas y la llegada de Donald Trump en su segundo mandato a la Casa Blanca hace poco más de un año, pues está también alterando cálculos y bueno, pues las cartas que estaban sobre la mesa pues se han descolocado de una forma que falta un poco de orden y de visión para saber qué es lo que uno cabe pues interpretar de la región y qué cabe esperar. Con respecto a la pregunta de la relación de la administración Trump con las monarquías árabes de la península arábiga. Esto se vio en el primer mandato, ¿no?, entre 2017 y 2021, como Donald Trump les dio muchísima importancia y se sintió muy cómodo tratando en lo que algunos han descrito, algunos analistas, como relaciones entre familias gobernantes. Esto, en el caso de las monarquías árabes del Golfo, es la realidad, es la naturaleza de los regímenes, sobre todo familias gobernantes en países con la mayoría de ellos con muchos recursos, con un control bastante estricto por parte de las dinastías gobernantes. En el caso de Estados Unidos, pues se está viendo que está funcionando la Casa Blanca de una forma más o menos parecida. La familia Trump envía a los hijos, también tiene a algunos socios suyos que han sido también, pues que han llevado a cabo proyectos inmobiliarios o bien en Nueva York o que juegan al golf juntos, ¿no? El señor Witkoff, Steven Witkoff, que es el enviado del presidente de Estados Unidos para muchas cosas en el mundo, ¿no? Ucrania, Rusia, Gaza, Irán, en fin, el hombre no tiene formación de diplomático ni tampoco una experiencia en ese caso. Entonces, la relación casi familiar y en clave de transacciones económicas y de apoyo incluso a negocios familiares de Donald Trump, ha visto que en el Golfo y en la península arábiga pues tiene un nicho en el que puede sacar mucho beneficio, bien sea directamente para los negocios de la familia de Trump o también para presentar ante la opinión pública estadounidense que mediante estas relaciones hace que América sea grande de nuevo. El eslogan del movimiento, uno de los movimientos que apoyan a Donald Trump, Make America Great Again, o MAGA. ¿En qué se refleja esto? Bueno, pues en la venta de armas, el presidente Trump lo comercializa dentro de Estados Unidos como algo muy positivo para la economía, para la industria, para la mano de obra, en este sector armamentístico, y que es algo bueno que pueda vender muchas armas por el mundo. Bueno, es cierto que los países de la península arábiga son unos grandes compradores de armas estadounidenses desde hace décadas, donde esto se convirtió en una especie de pacto de defensa por el cual la compra de armas a Estados Unidos es como un seguro de vida para los regímenes que compran esas armas, porque cuentan con que van a tener
el paraguas de defensa y de protección estadounidense. También hemos visto visitas de dirigentes árabes de países adinerados a Estados Unidos cuando se han reunido en la Casa Blanca con Trump ante los medios de comunicación, la insistencia en mencionar cifras del volumen de inversiones, de qué cantidad de dinero va a invertir Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera. Claro, unas cifras que muchos expertos consideran que son absolutamente inviables. Se está hablando en el caso de Arabia Saudí de una inversión en Estados Unidos casi equivalente al Producto Nacional Bruto anual del país en un plazo de, no sé si eran 10 años. Pero bueno, lo importante al final es que quede esta idea de que va a haber lo que en inglés llaman un trillón, que en español pues sería un billón, ¿no? De inversiones, $1 billón de inversiones de Emiratos en Estados Unidos. Y esto al final lo que busca es que Trump se presente como el gran hacedor de tratos, acuerdos, de contratos para presentárselos al electorado estadounidense como éxitos de su gestión como hombre de negocios. Es fascinante, Haitham, pero se nos va acabando el tiempo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero. Si algún día cuadramos, te vas a tener que pasar por aquí y dedicarte todo el espacio a ti, porque esto tiene mucho de lo que hablar, desde la Siria post-al-Assad, pasando por la situación de todos esos proxies, por los acuerdos de Abraham, que tanto impulsó Donald Trump y que ahora no se sabe en qué punto están, sobre Israel. Pero tengo 2 minutos apenas y quiero terminar con una pregunta que sé que es mucho más compleja, pero no tenemos más. Te quería preguntar una apuesta, en tu opinión, por dentro de la geopolítica islámica, ¿cuál va a ser la potencia dominante, en tu opinión? Si es Arabia Saudí, guardiana de los lugares santos, cabeza suní, llena de petrodólares, o si más será el neo-otomanismo, esa profundidad estratégica que viene desde Ankara y que tanto está haciendo por la zona y expandiendo en torno a pasadas glorias. ¿Cuál crees que tiene más capacidad, o si tú crees que puede haber otro tercero? Tenemos 1 minuto y medio. Sí. Bueno, un inciso, la geopolítica al final son intereses y es competir por la posición que cada uno desea adoptar, y da igual en esos casos pues que sean países de mayoría musulmana o no lo sean. No veo un bloque homogéneo de una geopolítica islámica como tal, ¿no? Al final son intereses y cálculos. Estados Unidos tiene países socios en la región de mayoría musulmana. Turquía, y además es miembro de la OTAN. Arabia Saudí, como antes se mencionaba, pues el mayor país, digamos, suní, musulmán, que además tiene un dirigente joven de facto, ¿no? El príncipe heredero, que es quien gobierna el país. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora mismo es una especie de un eje naciente de distintos países, árabes y no árabes, la mayoría musulmanes, que se están resistiendo a que Israel se convierta en el hegemón de la región. Ajá. Y esto puede chocar un poco. Están haciendo enormes esfuerzos diplomáticos estas últimas 2 semanas para evitar que haya un ataque de Estados Unidos contra Irán. Parecería contraintuitivo, algunos estarían interesados, ¿no?, en quitarse al régimen de los iraníes de en medio. Y sin embargo son conscientes que esto podría abrir la caja de los truenos en Oriente Medio, porque los iraníes responderían, y podría generar el caos regional, además de un caos dentro de Irán. Y es verdad que los dirigentes iraníes repiten, y yo creo que en eso tienen razón, en otras muchas cosas no, que el caos es contagioso. Si no se ha pensado en el día después en cómo llevar a cabo una intervención de Estados Unidos y de Israel seguramente contra Irán, y qué consecuencias puede tener, pues me temo que al final lo que puede haber es un Oriente Medio muy peligroso para el resto del mundo. Con eso vamos a terminar, porque no hay tiempo para más. Haitham Amiral Fernández, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Hasta aquí, Pulso Geopolítico.
Si solo inviertes en bolsa, te estás perdiendo el 95% de las empresas del mundo. Con Crescenta, accede por fin a una selección experta de fondos de private equity e invierte en las mejores compañías a nivel global. Hazlo digital. Hazlo como imaginas. En crescenta.com. Bosque de Matasnos. El lujo no se presume, se vive entre viñedos y bosque. Enoturismo exclusivo, creado para quienes buscan lo auténtico, natural, sostenible. Haz tu reserva en bosquedematasnos.es. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.